tratando y después viene otro abogado, otro abogado. Entonces al hombre es más material y a la mujer un poco más emocional en esa parte, pero nos va sirviendo para poder tener estos temas de poder solucionar de la mejor manera. Y bueno, esto es en el tema de alimentos, que a veces es complejo, pero es el más fácil. El tema en mediación, que yo considero que es un poco más difícil, es en visitas. Es en visitas y en tenencias de niños. Ahí viene, y ahí me vuelvo a ir a donde la doctora Ana Tapia, cuando yo digo que prefiero trabajar con los centros de mediación que no sean de la función judicial. ¿Por qué? Porque me dicen, no, tenemos que tener una sentencia, tenemos que tener una sentencia. Yo digo, pero espérese, mediadora, un acta de mediación tiene un efecto de sentencia ejecutorial y cosas juzgadas. Sí, pero es que acá no nos permiten y nos cruzan de brazos. Ok, me voy a un centro de mediación particular. Puedo hacer lo que nos puede tomar un juicio de tenencia, donde la gente se va a hacer realmente daño, terminarlo en 2 o 3 meses, cuando simplemente se escucha al niño. Vamos a poner un caso de un niño que ya tenga, o niña de 12 años, que diga, sí, sabes que quiero vivir ahora con Brenda, ya no quiero vivir con mi papá, quiero estar ahora con mi mamá. Y se puede hacer eso con un acta de mediación, se la ponen en conocimiento, se ejecuta y listo. Pero en un juicio de tenencia creo que sí se va a dar temas un poco más duros, demostrar un descuido, los testigos, entonces la familia en vez de arreglarse se empieza a fraccionar mucho más. Pese a que ordenen temas de atención psicológica, siempre queda el daño. Por eso yo voy y he aprendido, he implementado en mi rutina de trabajo que una de las cartas que yo ofrezco para mis clientes es que haya esa parte de mediar. Hay clientes también, puede que la doctora Ana Tapia me diga, ¿sabes qué, doctor? Yo no quiero mediar en ninguna parte del proceso, yo quiero destrucción íntegra. Y tú te puedes quedar así, pero aún así va a llegar un momento en que te sentarás con Ana y le dirás, mira, el camino para solucionar es este. ¿Ok? Y ahí hay las maneras de decirnos, yo sigo ganando plata como abogado, usted me va a seguir pagando, yo no tengo problema. O solucionamos más rápido el tema. En regla general te dicen solucionemos más rápido el tema para no seguir gastando. Es muy común ese tema. Entonces, lo que tenemos que ir viendo más allá es las experiencias que te va dando la mediación y las formas alternativas de solucionar conflictos. ¿Hasta ahora tienen alguna duda, inquietud o alguna experiencia que hayan tenido con mediación? La de Nicolás es muy buena, en laboral, muy bueno el tema de mediación. Quería preguntarte algo respecto a los jueces de familia. ¿Cuál es el comportamiento de ellos en general? Si ellos en todas las etapas que vas en estos procesos, cualquiera que este sea, ellos invitan siempre a la conciliación, a la mediación, siempre lo hacen o se sostienen en la línea de continuar el proceso y que ustedes sigan litigando. Es una pregunta muy interesante y de la que he hecho mucho análisis al respecto y he conversado incluso con muchos jueces, obviamente. El juez mantiene su rol de juez, ¿ok? Algo creo que hablé ayer del ego en los abogados. Entonces yo no voy a ponerme a mediar y a perder mi tiempo mediando todo este tema, se pueden ir al centro de mediación. ¿Van a mediar o no? Si no vayan al centro de mediación. Muchos jueces no tienen un proceso que yo considere igual entre todos para un tema de mediación. Buscan que las partes concilien, buscan que las partes traten de arreglar. Hay jueces que sí te dicen, ok, el doctor Luis Torres y la doctora Tapia tienen el proceso, quieren mediar en la etapa pertinente, les voy a conceder 10 minutos. Hay jueces que sí lo hacen. Ok, hay otros que dicen, ¿van a mediar o no? Dígame, doctor Torres, dígame, doctora Blasio, ¿sí o no? Y la gente no tiene el tiempo para mediar y no hay una evaluación de la postura. Entonces, no he escuchado a Ana. Te coge fuera de base, No lo escucho a Luis, Luis mira a su cliente y el cliente le dice, no, yo no quiero arreglo que por acá. Bueno, pasemos a la siguiente fase. Y entonces pierdes una etapa muy valiosa donde te puedes ahorrar largos temas cuando lo puedes terminar ahí. Pero también es tema del abogado. Doctor, yo sí considero que nos debería dar el tiempo para poder llegar a una mediación. O, en su efecto, si las partes estamos de acuerdo, derivar este proceso a un centro de mediación para poder trabajarlo. Entonces, sí hay los mecanismos que se pueden hacer, pero yo, por regla general, y por experiencia, no me gusta dejar en manos de un juez un acuerdo. No, porque no va a ser ni lo tuyo ni lo mío, sino que va a ser una decisión que él cree que tal vez está equilibrada o está mediando, pero tal vez para las partes van a sentirse perdedoras. No llegan a un acuerdo, yo estoy pretendiendo que Ana se gane una pensión, ¿qué digo yo?, de alimentos de $5,000. Y con pruebas y todo, viene y le pone una pensión de 2,000. Entonces Ana va a decir, me perjudicó, abogado, apele.
Me explico. O Luis va a decir, me parece demasiado poca la pensión. Mi cliente, como es una persona ética, quiere dar más. Entonces, a veces, y ha sucedido eso, cuando el juez dice, quiero poner tanto, y la gente dice, doctora, pero él quiere pagar más. Y el juez tiene que rectificar. Y lo he visto en audiencias también. Entonces, hay muchos temas, y ahí tengo un tema muy jocoso, que lo voy a poner, es algo vergonzoso, pero es algo que sucedió y no me muerdo la lengua. Es decir, estaba en una audiencia en San Borondón, en un divorcio, en donde estábamos ya por la parte socioeconómica, casi resuelto, pero no se resolvía el tema de alimentos y visitas, el tema que suelen ser más controversiales. Entre la ida, la venida, peleaba Nicolás conmigo entre cómo vamos a hacer, no era Nicolás, era otra persona, pero lo pongo de ejemplo, hasta que el juez, bueno, era una jueza, me dice, abogado, yo soy abogada penalista, yo no sé qué es lo que tengo que hacer aquí, usted dígame qué vamos a hacer. Y mi Sí. cliente y yo nos miramos y, ¿qué caramba está pasando aquí? Ya, entonces tuve que decirle a la jueza más o menos los lineamientos, pero le dije, doctora, yo no puedo dar su fallo, obviamente, y solicito nos remita a un centro de mediación. Entonces nos remitió y pudimos solucionar el tema. Pero ahí me di cuenta también que no había la capacitación en esa parte, que un juez te diga, yo no sé hacer esto, o yo no me dedico a esta rama, entonces te deja mucho que pensar y crea A desconfianza ver, te también hago una pregunta, te hago una pregunta. Ya los jueces no en voy a San decir el Borondón nombre, son multicompetentes, ¿no? son multicompetentes y eso pasó hace algunos años, pero son experiencias que uno se va llevando. Yo siempre recomiendo que el abogado tiene que tener esa astucia primero de lo que hablamos ayer. Primero, saber contar la historia. Segundo, ser un abogado líder. Y la tercera, ser un abogado investigador. ¿Por qué investigador? Porque yo antes de sentarme a llegar a un acuerdo, buscar una mediación con Luis Torres, el abogado Luis Torres, yo tengo que haber investigado qué bienes tiene esa persona, cuál es su patrimonio, dónde tiene inversiones, qué deudas tiene, a qué se dedica y todo lo que necesito yo para llegar a negociar. Porque él me puede decir, yo me siento con el doctor Torres y le digo, bueno, vengo a negociar que le quiere sacar tanto de pensión a mi cliente. Y él me va a decir, pero si él es pobre, él trabaja en un taller mecánico, él tiene un carrito bien, una moto y no tiene nada. Entonces, el abogado que no ha preparado puede que caiga en el juego. Pero le digo, no, pues y las acciones que tiene aquí, revisando en la super de compañías me sale esto de aquí. Y las inversiones que tiene aquí, pero es que en Guayaquil no tiene nada así, pero en Babahoyo tiene 2 terrenos, tiene una finca. Entonces me ha pasado esos casos donde aquí en Guayaquil son sin dinero, pero tienen terrenos en Mocache, en Quevedo, tienen propiedades, herencias. Entonces ese abogado que ha investigado, puedo sentar al otro abogado y decirle, caramba, ya me dio el primer hachazo, ¿ok? Entonces vamos a ver qué más tiene. Y hemos visto con las Disculpa que te investigaciones que uno hace. interrumpa, Luis. Hay algo también que, que se maneja en derecho de familia. Por ejemplo, eh, se recomienda por lo general cuando tú defiendes al hombre, en este caso, el demandado, lo demandan por alimentos, y le quieren pedir una pensión porque la esposa, quien más que es la que conoce cuánto eran sus ingresos, si tenía un ingreso por debajo de la mesa o no, si tenía otro tipo de negociaciones por ahí, otro tipo de negocios. Entonces, y en las redes sociales, ¿qué pasa con las redes sociales? Porque se escucha mucho de que el abogado, al menos lo escucho a Fernando, que le dice a sus clientes cuando van llegando, cierre su Instagram, cierre su Facebook o no suba nada, porque la gente por lo general sube que está en tal restaurante, que está en tal discoteca, que todo eso lo utiliza el abogado de familia también para llevar y presentar ante la autoridad competente de que este señor está viviendo una vida de gastos y de lujos para poder probar algo. Por supuesto, y ahí viene la parte del abogado investigador. Por eso decía que no solamente es el abogado que va y pelea, sino que también tiene que ser un abogado líder, investigador y también un contador de historia. En esta parte, tanto si es un hombre, si viene Nicolás y es mi cliente, te van a poner la pensión, obviamente cierra tus redes sociales, todo bajo perfil, cómo están sus movimientos de cuenta, cómo están sus movimientos de tarjetas, cómo está su movimiento migratorio, cuántos son sus ingresos mensuales, tiene propiedades, tiene inversiones, recibe rentas. Entonces yo tengo que investigarlo. Y el cliente por lo general te dice el 80% de las cosas. A veces no te dicen todas las cosas, ¿no? Que es cuando ya uno investiga y ahí salen cosas que uno tiene que también decirle al cliente, hay que manejarlo de esta manera. Hay clientes que te dicen de todo, ya lo voy a comentar el tema. En tema de redes sociales, ¿por qué se piden dos cosas?
que no se suban temas de vida licenciosa, fiestas, drogas, cosas así, o el tema de viajes y todo, porque puede Nicolás decirme, pero yo no tengo nada, me mantiene el Estado, yo cojo una renta de $300 y me sale en el Instagram, en la Harley Davidson, me sale en Cancún con una botella de Johnny Azul. Entonces, ¿cómo me vas a decir que no tienes ingresos? Y ahí viene, ustedes preguntarán, ¿pero qué tiene que ver la vida personal con algo? Porque conformidad con el artículo enumerado 15 de la ley Porque yo, reformatoria yo, de puedo- derecho yo, a yo puedo alimentos, tener buenos amigos que me invitan, hermano. como, ya, entonces los ingresos se calculan de manera, los ordinarios, que son los que te pagan, el rol de pago, el sueldo, los ingresos extraordinarios, que son las rentas, inversiones, réditos que tienes, y tu modo presunto de vida, que ahí también tú ves el tema que estamos hablando, los viajes a Cancún, a Capadocia, estás en Grecia, los viajes en moto, después pongo el ejemplo, en el yate, en mi apartamento, en Cancún, entonces y me vienes a decir que ganas $200. Entonces, ahí viene la parte del abogado investigador cuando hace caer esos temas de ahí. Tenía hace poco un cliente que decía que no tenía ni un centavo, entonces se hizo el tema de investigación y había salido del país para ir a ver los partidos de la Copa América. Entonces, nadie le está quitando que tenga sus lujos y su vida personal, su desarrollo, porque para eso no trabaja, ¿no? Pero no me digas que no tienes ingreso y no puedes pagar la pensión. Y ahí uno ha visto de todo. El caso más Perdón, jocoso que Luis, tuve fue Anita tiene una ajá, pregunta. ya, por Má- favor. Más que, más que pregunta, yo hace tiempo que llevaba un caso, el demandado decía que no tenía plata bueno, que ganaba 1.200, ¿no? Pero pagaba 800 de alquiler, pagaba 600 de colegio para los hijos, pagaba 1.200 en las tarjetas. Entonces, ahí es una demostración que él tiene ingresos ordinarios y extraordinarios. Así, ahí no se necesitaba probarle los ingresos extraordinarios, porque a la suma de todo lo que él gastaba, ¿no? Se iba mucho más a lo que él aparentemente percibía, ¿no? Que eso también a veces es un error de los abogados al litigar, pensar de que, no, pero es que él tiene que pagar esto. Pero si paga 600 de colegio por un hijo, el hijo que está siendo demandado tiene la misma categoría, no hay hijos inferiores y superiores. Por lo tanto, él también tiene derecho a una pensión igual. Ese era el comentario. Gracias, No, por Anita. supuesto, y yo estoy muy de acuerdo, y esa es la parte que el abogado investigador tiene que hacer. Aparte, ya viene la primera fase que yo digo, antes de entrar al tema de de la mediación. Entonces yo ya hice mi parte investigativa y yo ya sé que el cliente de Luis Torres tiene todo lo necesario para que me dé una pensión de tantos rubros. Entonces cuando yo llego con Luis me puede decir lo que dijo la doctora Tapia, ¿no? Él no tiene, él por aquí, sus ingresos son 800 y ahí viene lo que dijo la doctora Tapia, pero él paga acá 1.200 en casa, él tiene acá un contrato de esto, él salió del país en tal fecha, en los movimientos de tarjeta de crédito está esto. Entonces yo ya veo que hay muchos más ingresos que obviamente yo ya los he investigado, pero tampoco le voy a decir todo al otro abogado. Pero eso ya son técnicas entre abogados, ¿no? Entonces viene un momento y él me puede decir, sí, sí tiene ingresos, ok, y tiene esto, y la empresa tal, y la empresa tal, y el negocio tal, entonces ya empiezo a desnudar al cliente para que él sepa qué es lo que podemos hacer. Podemos llegar a un acuerdo o nos vamos a corte. Por lo general, hay abogados que sí son muy inteligentes y te dicen, ok, conversemos y llegamos a un acuerdo. Hay otros que no, que se ponen yo soy más que tú y vámonos a la corte. Y en la corte tú lo que dices es, bueno, y te vuelven a dar la parte conciliatoria y tú les puedes decir, esta es mi propuesta y obviamente tengo voluntad de llegar a un acuerdo, pero si ya no, entonces te toca sacar todos los recaudos probatorios, evacuar pruebas y ahí ya tú puedes pedir la pensión. Pero hay casos y casos. Estuve ahora poco investigando un tema así muy parecido, en donde el señor decía que no tenía ingresos y vive en Isla Mocolí, tiene un yate y todo, y él decía que no tenía ingresos por ninguna parte, y parece que su abogado no le había hablado sobre su modo presunto de vida. Pero afortunadamente se llegó a un acuerdo con la otra parte, era un abogado que es conocido, que hemos tenido casos, y fue inteligente, no, fue de caballeros y llegamos a un acuerdo. Pero en la investigación que hicimos nosotros, es algo muy, no digo nombres, el perfil y todos los negocios me daba que el señor era de algún grupo de delincuencia organizada, pero de una mafia conocida que hay, no de carteles mexicanos, sino de internacionales, de otro tema. Entonces lo que dije fue mejor sacarlo bonito el tema, el caso, y pagaron todo
y todo quedó resuelto en mediación. No se pudo ir tampoco a la corte. El abogado fue inteligente, no va a exponer a su cliente a llevarlo a la corte para que se exhiban de dónde sacan su dinero. Y se pudo arreglar. Entonces son herramientas que va teniendo un abogado mediador también. ¿Sabes Nicolás. qué? Sucede mucho. Justamente me pasó algo hace muy poco. Hablo con mi cliente, me llama para conciliar con su esposa. Voy con todo el conocimiento de la causa, supuestamente yo, ¿no? Voy, bueno, usted se ha quedado con el Mini Cooper, un carro que tenían en Colombia lo vendió, el departamento de la playa se queda con usted, vamos a vender la casa de Mocolí en $700,000, 350,000 quiere usted, pero nosotros estamos ofreciéndole 250 más todo lo que le he dicho. Y ella era necia, no llegábamos al acuerdo. Y al final de la conversación me dijo ella, oiga, yo le podría pedir más porque su cliente no le ha dicho los 2 yates que tiene parqueados, el carro que tiene a su nombre, el carro que tiene a nombre del amigo, el carro todo eso, no le estoy pidiendo nada. Entonces yo te desbarata la negociación porque no te enteras de eso. Entonces es un problema. Qué coraje yo hervía por dentro, decía, este desgraciado no me dijo todo, Y me ha porque pasado a mí también. sí, te dejas sin herramientas y entonces ahí ya llamas, bueno, está bien, volveremos a encontrarnos, déjenme negociar. Y llamas a tu cliente y quieres matarlo, pues no, porque no te dice todo la verdad. Y la esposa en ese momento, pues saca todas las herramientas, todas las armas para poder negociar también, ¿no? Es que hay cosas y cosas, hay temas que se van descubriendo cuando se hace algún tema de investigación, ya uno conoce gente y se hace, obvio, todo marcado en lo legal, pues uno como investigador o abogado investigador no puedo meterme con una cámara a la casa, no puedo hacerlo, pero todo lo que sea externo en la calle se puede hacer, un trabajo como de detective, como digo yo, que sí te sirve y a veces te dan ciertas herramientas para poder negociar más. Hemos descubierto de todo, no estoy aquí para ventilar los temas, pero en temas hemos llegado a acuerdos, en una liquidación de sociedad conyugal, en una investigación pudimos descubrir más cosas aparte de los bienes, hijos que tenía el señor de otro compromiso, una relación oculta, entonces son temas que tú no los quieres poner como para extorsionarlos, ¿no? Pero no los mencionamos, pero ahí se van descubriendo temas de toda índole, realmente de mucha índole. Entonces, eso de ahí es lo que vamos a ir puliendo y muchos abogados deben de empezarlo a implementar. Que he visto en muchos abogados ahora el tema de involucrar en mediación. Pero una cosa es decir soy mediador, otra cosa es hacer una mediación real para que tenga resultados efectivos. Yo lo he aprendido a hacer. No sé si lo sé todo, creo que no, me gusta seguirme formando, seguir aprendiendo, pero estas herramientas de práctica de mediación no es que seas un abogado más débil, eres un abogado más astuto, con el que puedes terminar más rápido un proceso y dar un mejor servicio a tu cliente o a la persona que contrata tus servicios, porque ya no vas a destruirlo, a hacerle gastar plata y tú cobras tu dinero, ganas el caso, pero le has hecho un infierno a él, con familias, con personas. Pero si buscas un método de, si es que se da, obviamente, porque es una posibilidad, de poder arreglarlo, de solucionar de manera alternativa el conflicto y dejar que las cosas se vayan reestructurando nuevamente, ese cliente te va a volver a buscar. Creo yo, tal vez, que el tema de tener el abogado más incendiario ha cambiado un poco. Yo creo que ahora se está buscando más al abogado estratega, que el abogado sea, como les dije, ahí se aumenta una línea más, el abogado estratega, investigador, contador de historias y líder, que eso es lo que yo siempre recomiendo que tiene que saber. ¿Por qué líder? Me puedes preguntar, porque el abogado líder es el que va a manejar el caso. El abogado es como el director de una película. ¿Ok? Donde en el comienzo del proceso viene el tráiler, donde tú vas a contar qué va a haber en la película. Luego viene el tema de la mediación, que puedes negociar, puede el anuncio de las pruebas y en el alegato de clausura o final es el trayecto de tu película hasta terminarla diciéndole al juez qué es lo que quieres. Entonces, eso tú lo lideras porque tú vas a manejar tu equipo, tus asistentes, si es que los tienes, y si no, tú estructurarte cómo vas a buscar las pruebas, cómo vas a contar la historia, cómo te va a contar la historia. Esto es muy interesante. ¿Cómo te va a contar la historia a tu cliente? Porque el cliente tal vez diga, sí, pero es que me miró mal y le reventé 2 botellas en la cara y le partí la cara, pero yo sabía que si no lo hacía me podía ver.
pero el abogado sabe que ha cometido una infracción. Es que mi esposa me levantó la voz y me tiró un vaso de agua en la cara y por eso le pegué. Entonces sabes que hay una infracción, aunque el cliente puede pensar que tiene la verdad. Y aunque dicen que uno se ciña a la verdad de su cliente, uno como abogado líder tiene que saberle explicar la historia que él te acaba de contar, pero jurídicamente, y saber en qué está. Porque a veces el cliente no le gusta que lo hagas aterrizar, lo bajes de la nube. Hay abogados que le venden de todo, de una historia, y ya ganaste y tú vas a salir campeón, y aparte al que le pegaste te va a tener que pagar un dinero y todo, pero cuando tú aterrizas al cliente y no le ofreces ningún resultado, le ofreces un buen trabajo, un trabajo profesional, y le indicas que lo que te está contando puede estar en una infracción legal, puede ser penal, civil, el cliente empieza a reflexionar. Siempre al cliente hay que hacerlo reflexionar, que se dé cuenta en qué está y en qué se va a meter. Porque cuando el cliente llega con la cabeza caliente a contarte una historia y quiere destruir todo, viene más tóxico que Chernobyl, después de que tú le das la asesoría, empieza a aterrizar. Podemos hacer esto, pero puede tener este resultado o este tema que puede salir, ¿no? Entonces ahí se va viendo. De ahí el abogado investigador, si usted no está tan claro con el caso, puede empezar a investigar para saber en qué se va a meter y si usted va a poder solventar ese caso. Nosotros, a eso sí lo voy a comentar, en el estudio nuestro estábamos con Fernando y hago mención de esto, y nos buscó una señora para que la patrocinemos. Investigamos todo muy bien y la señora se le dijo un valor alto, nunca recriminó, lo cual me siguió sospechando, y hice una investigación con un amigo que tengo en policía. Investígame a esta persona. Al día siguiente voy, ya me dieron la información, y a lo que la señora fue con el dinero para pagar, no quise llevar la defensa, porque el señor era una persona que estaba buscada por la Interpol y era perteneciente al cartel de Medellín. Entonces, se hacía un poco complicado en ese tema podernos poner a confrontar algo, ¿no? Entonces ella dijo, te puedo ofrecer más. Ya estaba dudando y empezando a ver si lo cogía, pero igual preferimos no manejar ese tipo de clientes porque te pueden traer ciertos temas. Entonces el abogado investiga y ahí ya se sienta con su cliente a ver qué es lo que puede conseguir y qué es lo que podemos negociar. Ahora, luego del abogado líder y el abogado investigador, es el abogado contador de historias. Yo no me voy a sentar a conversar con la otra parte, a tratar de llegar a un acuerdo solamente por hablar. Entonces yo tengo que llevar una historia y saberla contar a la persona con la que voy a mediar sin decirle las estrategias que voy a tener en el caso de no mediar y también qué historia voy a saberle contar al juez. Yo no le voy a decir, Nicolasa quiere demandar a Brenda porque le debe un dinero. No puedo ir tan frío así. Yo podría, Nicolasa Panchana, una profesional del derecho, una maestra universitaria, dedicada a su familia, a sus estudios, una persona con vasta experiencia, tuvo el agrado por conocer a esta persona de prestar cierta cantidad de dinero. Pero Brenda no pudo cumplir y no ha querido cumplir los parámetros para poder solventar esta deuda. Entonces trato de humanizar el caso para que el juez entienda que no solamente voy mecánico en el tema jurídico, que sí lo tengo que hacer, pero también tengo que humanizar el caso porque con esto trato de llegar a la persona, ¿no? Estos temas de aquí en mediación. Luego de esto podemos ya irnos al tema de la audiencia. Si usted no puede mediar en el proceso, tiene que buscar la manera de cómo tratar de antes de que se complete el tema, llegar a mediación, si es que se puede. Y si no, utilizar todos los recaudos probatorios para que usted pueda solventar su mediación o su caso en el caso, para la redundancia, de que no haya un tipo de negociación. Hasta aquí creo que estamos claros, nos hemos entendido. ¿Alguna duda e inquietud? Mira tú, que en varias ocasiones mencionaste que algunos clientes te topaste con que pertenecen a una banda o tienen relaciones con... Y yo hoy en el grupo que tenemos de aquí de este curso, les enviaba una noticia que salió, creo que del Universo, que los niños ahora quieren ser capos, quieren estar, para decir, los niños en Ecuador quieren ser capos. ¿Qué hicimos mal como sociedad? Dice el título. ¿Y a dónde quiero llegar con esto? ¿Por qué lo mandé al grupo? Y ahorita, en este momento, tú mencionaste dos casos que te ha tocado a ti conocerlos.
Y está pasando lo mismo con nuestros estudiantes, con nuestros abogados, que es donde yo quería llegar el día de hoy y tocar este tema de que nosotros tenemos que darle con ahínco a los abogados jóvenes que salen de las aulas ya a litigar, el abogado de último semestre, para que entiendan que no es de irse a ser millonarios de la noche a la mañana, porque ese es el sueño, porque el colega amigo que se graduó hace 2, 3 años ya anda en un auto deportivo lujoso y tiene su yate. ¿Cómo terminan después? Todos lo sabemos, huidos, pero la sociedad nuestra está corrompida, que estamos hablando de los niños. Imagínense ahora de estos adolescentes que quieren salir como abogados a, prácticamente a defender a todos estos narcos para poder ellos obtener los beneficios. Y ahí es donde se daña la profesión, es ahí donde nosotros tenemos que atacar como docentes. Y, y esta herramienta también, separando un poco el tema, la herramienta que hemos escuchado hoy de parte de Luis, de también fomentarla y darla en las charlas o en las clases que tienen ustedes como docentes, de la mediación, de la manera de poder llegar a mediar. Continúa, Luis. Claro, ese tema es muy interesante porque en la mañana justamente lo estuve leyendo de por qué los niños ahora quieren vivir este tema del narco, ¿no? Y es fácil. Socialmente hemos sacado de los colegios, yo me acuerdo que Liceo Naval hace muchos años nos daban valores, palos y todo, lo mismo. Entonces, la ética, el valor, salude bien la bandera, cante bien el himno nacional, párese firme, si bien es cierto, es una formación marcial y aparte en los colegios particulares te daban educación social, cívica, pero ahora tú ya no ves eso de ahí, ¿no? Estuve viendo un juramento de la bandera el año pasado y esos chicos no sabían ni marchar, pero dicen, no, sácate el chip de militar, de colegio militar y sé un poco más consciente, Mira, pero mira, sí, era un mira desgano. mira tú que hoy justamente me recordaba a mi esposa, fuimos a desayunar juntos y le dije, mira, hoy se cumplen creo 25 o 26 años de la medalla de oro ¿cómo se llama este? Jefferson Pérez. Sí, y ella recordó, me dice, ¿te acuerdas que estábamos en el juzgado? Yo en esa época trabajaba en el juzgado tercero de trabajo. El juez era Raúl Chavarría, que en paz descanse. Y como a él, esa carrera había sido en la madrugada, no habían encontrado el himno, se decía todas esas cosas que se decían que no encontraban el himno, bueno, y lo terminan a él poniéndole la medalla, cantando el himno unas horas más tarde. Nosotros estábamos ya, creo que mediodía, y sucedió eso. Y mi juez en esa época tenía un televisor pequeñito, blanco y negro, y lo tenía conectado. El momento en que sale el himno nacional nos llamó la atención a todos los del juzgado y nos hizo parar y ponernos la mano en el corazón y cantáramos el himno. Mira tú qué recuerdos tan bonitos de aquella época y cómo los jueces o los abogados en ese entonces teníamos, y ellos más que todo tenían ese fervor cívico, ese respeto al himno nacional, a los símbolos patrios en sí. Y cuando me acuerdo de los ministros de corte, que en esa época se llamaban ministros de corte, Nicolasa no me dejará mentir, cuando llegaban a la corte, la bandera está en la entrada de la corte provincial, Luis, que tú también la conoces, y todos los jueces a las 8 de la mañana, la mayoría de ellos hacían la venia a la bandera e ingresaban. Todo eso se ha perdido. Los abogados en el libre ejercicio no tienen, pero ni idea, los jovencitos, ni idea, no les pasa por la mente siquiera hacerlo. Eso para ellos hasta lo ven ridículo. Entonces, esas cosas creo que también tenemos que volver en las aulas a darle a los chicos para que eso se vaya fomentando nuevamente. Por supuesto, es lo que justamente conversaba, algo muy parecido. Yo también tengo mis espacios cívicos y ya me desayuné un encebollado muy rico, como buen guayaquileño, en feriado, pero más allá de todo, conversaba con ella y le decía, mira, no hay la parte social, la parte cultural, que uno igual la habla a los hijos, ¿no? Yo a mi hijo le trato de enseñar todo, pero adolescente decía, mi papá va con sus cosas aburridas y el tema, que por acá, que es muy común,
pero igual se les va explicando y se les va enseñando el valor que tienen la bandera, el escudo, la historia nuestra, que es muy bonita, es muy interesante. Pero eso es lo que se ha venido haciendo, digo yo, mal socialmente. Primero, dándole cabida a tantas novelas que hubieron. Ahora ya no veo que están pasando ninguna, pero pasaban las niñas de la mafia, las mamás de la mafia, que la historia de Pablo Escobar, la de del ave que vuela, bueno, un pocotón de narcos, el Chapo y todo, que fue una escuela gratuita que se le dio a todas estas personas de bajos recursos. Recordemos que en esos hogares un papá alcohólico, una mamá que pasa trabajando todo el día, niños que son abusados sexualmente, que tienen un infierno dentro de casa, intrafamiliar, y su única vía de escape es ese ratito de la televisión cuando el papá está dormido, que ya se ha tomado 2 botellas de alcohol y ya le pegó a la mamá. Entonces, esa vía de escape, y al salir de casa o a comprar o a la escuela y ve al muchacho de la esquina en la moto, con poder, con las chicas, con el arma, le llama la atención, porque ve dinero, que es lo que no tiene, comida, que es lo que no tiene, y poder, que es lo que quiere para sentirse psicológicamente tal vez protegido o superior para poder enfrentar. Y ahí es donde vienen y los llaman. Les dan comida, vestido, les dan droga, todo, y luego le quitan todo, para que ante esa abstinencia se sientan desprotegidos y sean mucho más vulnerables para poder ser captados. Y ahora sí te vamos a iniciar. Anda mata, anda roba. Y también viene la parte judicial nuestra, que las sentencias no son severas realmente. Y esto es una estrategia que han tomado muchos grupos delincuenciales para tomarlos como primera fila, como los infantes a ellos, para que sean los que vayan o mueran o sus condenas no sean tan extensas. Por eso vemos que hay un alto índice de niños, adolescentes que están involucrados en robos y sicariatos. Eso es, entonces sí se debería de cambiar por parte del gobierno, hacer campañas de concientización y motivar a los chicos a amar un poco más el país y la parte cívica que ya se ha estado perdiendo. Ok, creo que Anita, no sé, Anita, ¿tú fuiste jueza de familia? Sí, fui jueza de familia 14 años. Ah, caramba, entonces No tú les he tienes... dado palo por si acaso, he sido comentarios nada más de lo que se ve en el día a día. No, no, por supuesto, por supuesto. En la profesión encontramos de todo. Pero también en el ejercicio profesional, mucha satisfacción. Recuerdo una anécdota de un demandado que presionaba a la actora, yo defendía a la actora por el permiso de salida. Entonces le dijo, no me vayas a aumentar la pensión tanto porque los ingresos de él eran altos. Entonces le dijo te doy 600, pero y te doy el permiso de salida. Pero yo ya había solicitado todas las pruebas. Entonces fuimos a la audiencia, ellos propusieron ese acuerdo y yo le dije al juez que, bueno, que revisar el proceso, que no se podrá fijar menos de lo que se ha acreditado ya en el proceso. Ya, entonces el juez dijo, bueno, si bien es cierto hay 600 de propuesta, la señora acepta, pero yo no puedo fijar menos de lo que se ha podido demostrar con la prueba. Y le fijaron $1,200, ¿no? Me fui contenta porque de todas maneras esa mujer la estaba presionando el hombre por el tema del permiso de salida, que a veces sucede mucho, ¿no? Así como hay casos en el tema de abuso del hombre hacia la mujer, también he visto casos de abusos de mujeres hacia los hombres, ¿no? No podemos decir que todo es una generalidad, ¿no? Pero en esta investigación que me gustó muchísimo cómo desarrolla el tema del alegato inicial, ¿no? Que es el tráiler, me encantó eso, el tráiler de la demanda más que todo, para poder hacer un análisis muy breve, porque también en las fases de las audiencias los abogados las confunden. En el alegato inicial te quieren ya practicar la prueba, luego practican la prueba a media. Justamente eso te quería preguntar, Anita, ¿cuáles eran los errores, para conocerlos todos acá en este momento, cuáles son los errores más comunes que se cometen en las Bueno, audiencias? digamos, ahora en contravenciones del artículo 159 son terribles porque no practican la prueba del informe médico, que es el fundamental,
cuando se trata de incapacidades, ¿ya? Si no practica eso, en el alegato final dice, como está demostrado dentro del proceso, el informe médico del perito legista o el perito de la unidad técnica, se puede probar que tiene tantos días de incapacidad, pero no lo practicó. Y la prueba no practicada y no anunciada, además, ya no existe para el juez. Claro. Entonces, esos son uno de los errores. O no lo anuncia, o lo anuncia y no lo practica. Y cree que porque está por escrito, que seguimos en el tiempo de la escritura ya, o el tema escrito, nos olvidamos a veces que estamos solamente en la oralidad, ¿ya? Que es el error garrafal. Entonces, no mencionarlo y no practicarlo. O dice el testimonio, tómese en cuenta el testimonio. El testimonio no está leído, no está practicado. Correcto. No es solamente decir tómese en cuenta el testimonio tiene que ser practicado ya, o sea, o lo realice en ese momento, o si se lo hizo con anticipación, se debe de leer dentro de la etapa de la prueba. Si no, no tiene valor probatorio. ¿Ya? Esos son uno de los errores que se cometen en la práctica de la prueba o los errores que he ido diciendo, ¿no? En cada una de las fases, ¿no? Que se van realizando. O cuando ya culminó esa fase, el abogado quiere retroceder. Entonces, ya eso es imposible, ¿no? Entonces, como juez me toca decir, abogado, ya esa fase la hemos concluido, ya precluyó, ya no podemos retroceder. Por más que sea una prueba importantísima, pero para eso los abogados deben de prepararse. Por eso que lo que decía Luis, es importantísimo que los abogados no puedan ir a improvisar a una audiencia. Tienen que haber revisado, haber leído cada una de las cosas, porque si no, claro, se cometen los errores que él ha indicado claramente. Gracias, Anita. Claro, lo que dice la doctora Tapia es muy válido. He visto en casos donde ya hemos pasado, imaginemos, la validez procesal y ya estamos en evacuación de pruebas y el abogado dice, pero yo quería presentar la excepción o yo quería esto y tú dices, pero ya pasó esa fase y quieren apelar en ese momento. Yo digo, pero usted tiene que apelar al auto interlocutorio de validez procesal, no al de la prueba, porque no tiene cierre. Y así se caen muchos recursos de apelación que realmente aunque la jueza no los concede y los piden en la sentencia, y en la sentencia te piden el recurso de apelación del auto interlocutorio de la validez procesal, y se hace un tallarín realmente, que al abogado que está consciente y más o menos lo está entendiendo, vas a ver una pérdida de tiempo horrible en que tu proceso se alargue para ir a una audiencia en sala, en apelación, y tú sabes lo que que ya vas a ganarla, obviamente, ¿no? Porque te van a decir, sí, no, pero no apelaste en el momento procesal oportuno. No me vas a decir que luego de que ya está dictado un acto interlocutorio donde está válido el proceso, ahora me quieres decir que es inválido cuando ya pasaste y ahora quieres astutamente hacerlo en la sentencia. Entonces, son cosas que se van viendo. Y otra cosa que dice la doctora Tapia, interesante, es que el abogado no puede ir a improvisar. Es verdad eso, y es por eso que se estructura las fases de la audiencia. Imaginémonos que ya pasamos a la parte del alegato de clausura, luego de haber usted evacuado las pruebas, y estoy muy de acuerdo de eso. Presento la partida de matrimonio que está en foja 131, presento la partida de nacimiento que está en la foja 132, pero espérese, evacúela pues. En tomo tal, acta tal, de tal nombre, tal fecha, tales personas contrajeron matrimonio en tal fecha. El niño en la ficha tal, en acta tal, nació en tal fecha, tal. Empiezo a evacuar la prueba, porque es verdad lo que dice la doctora, cuando el juez lo que va a hacer es escucharte. Pero, ¿y qué me demostró con esa prueba? Usted me leyó un acta de matrimonio, pero no me está demostrando nada. ¿Cuál es la pertinencia y utilidad que le va a dar esa prueba? Entonces, ahí te vas de cabeza al abismo. Entonces, cuando tú evacúas bien tu prueba, ya haces tus testimonios, los interrogatorios, ya en la parte estructural del alegato final, ahí viene el desarrollo magistral de mi película, cómo yo le voy a contar al juez todo lo que vio en esa obra de teatro tan hermosa que yo he creado, que es mi juicio. Entonces empiezo indicando las proposiciones fácticas que yo tengo que haberle dado al juez, las razones por las que yo he ido a su estrado, qué hemos demostrado con la prueba que se aportó,
qué demostramos con los interrogatorios, qué logramos conseguir de información con eso. Ahora, algo que no quiero que se malinterprete, pero yo lo suelo utilizar y no estoy diciendo háganlo de esa manera, es de una manera elegante hacer ver qué no hizo el abogado de la otra parte, o qué no aportó, o qué le faltó al abogado de la otra parte, sin decir, pues no, el abogado de la otra parte me hizo esto, no me gusta decirlo así, pero hubiera sido bueno que el abogado, si quería demostrar que el señor no tenía esta capacidad económica, haya demostrado esto, esto y esto. Que si el señor dice que quiere, hubiera demostrado una carga familiar, hubiera demostrado algo más, pero no se ha presentado. O sea, lo estoy diciendo, no hiciste tales cosas, pero yo ya estoy consciente de eso, porque yo también investigar a la otra parte, con qué me puede salir, me ayuda a mí a estructurarme en el caso de que yo vaya con eso y me saque una partida de nacimiento de otro hijo, o me saque algún documento que me puede venir. Entonces ya con esto nosotros nos preparamos para empezar, luego de las proposiciones fácticas, de lo que hemos conseguido con las pruebas, con los interrogatorios, con lo que no ha hecho el abogado, irnos a la parte que yo ya considero realmente la clausura, donde yo ya empiezo a lo que he comentado, el abogado ser un contador de historia, cómo humanizo mi caso y cómo le cuento al juez con todo lo que he conseguido que yo tengo la razón. Y esto no lo voy a hacer, no considero yo no saltármelo porque es el momento donde yo tengo que tocar las fibras del juez o la jueza que entienda si es una mujer. Yo también suelo ponerle un lema o un título a mí, una frase que yo suelo utilizar, una frase que no es no digo que lo hice de manera sucia realmente, pero tenía que persuadir a la jueza, era una mujer, y es real lo que pasó. Estaba en la consulta, fue mi cliente con su papá, que no la dejaban ver, y era un tema de visita. Y la niña, 7 años, ella solo me dijo una frase que se me grabó a mí también. Me dijo, yo solo quiero ver a mi papito. Esa frase me mató y es la frase que yo utilicé para conmover al juez en audiencia. Señora jueza, yo solamente quiero que me dejen ver a mi papito. Esa fue la frase que escuché de la niña el día que nos visitó. Y pude conversar con ella y ver el amor que ella tiene por su padre. Este señor, Nicolás Rodríguez, un hombre abogado, una buena persona, un ciudadano que se esfuerza por su familia, al cual indebidamente no le están dejando ver a su hija. Por un capricho, por algo emocional que no se ha superado. Pero aquí no estamos hablando de Nicolás y de Car. Lo que estamos hablando es de una niña que se le está haciendo privado su derecho de desarrollarse integralmente. Busco la manera de humanizarlo, ¿no? Ya no voy, es que el señor, trato de humanizar. Y es por esto, señor juez, que amparado en lo que establece la normativa internacional, la sentencia tal, la resolución tal, la doctrina, jurisprudencia, solicitamos que se declare con lugar nuestra petición y se fije el régimen de visitas que hemos propuesto, que sea esto. Entonces, es el momento, ya después de todo lo que le he explicado al juez, de desmenuzarle y darle las herramientas al juez y decirle, toma, aquí está cómo vas a fallar a mi favor, que es como yo lo suelo hacer, ¿no? Ya luego de todo el proceso y de contar mi historia y humanizarle, le digo, aquí están las herramientas y falla a favor mío. Obviamente, puede ser, no es que te digo que va a ser siempre así, porque puede ser que yo estoy persuadiendo y yo no tenga la razón. Y vos me va a decir, sí, está todo bonito, pero espérate. Pero lo que trato es de conmover al juez para que no se ponga contrario o ponerme a gritar, este es mal padre, no tiene derecho a ver al niño. Un abogado no puede ponerse a decir eso, porque no es el derecho del papá, es el derecho del niño realmente. Entonces, y ahí voy con la doctora Tapia, que eso se suele escuchar mucho en las audiencias. Pero es que es una mala madre y ella no necesita ver a los hijos. Te quedas, Dios mío, y el departamento técnico, las terapias psicológicas, el departamento social, o sea, ¿cómo se va a ver? Pero eso es más o menos la estructura que yo suelo hacer para un alegato ya final. Lo que le llevo al juez para poder trabajar y que nos dé el fallo, ¿ok? Eso de ahí, no sé si hay alguna otra pregunta y también hablamos del tema de la mediación. Muy interesantes temas. Bueno, yo creo que vamos a primero agradecerte, Luis, por tu tiempo y a todos quienes se pudieron conectar. Entiendo que tienen un compromiso en la universidad, creo que son las graduaciones hoy día. Entonces, justamente ayer pidieron un tiempo prudencial para poder cada uno irse a preparar, a ponerse guapísimas y guapos para el evento y poder continuar con el día, ¿no? Así que agradezco a todos. Luis, muchas gracias una vez más. Esperamos poderte tener a ustedes por la oportunidad. Muy pronto nuevamente. Nos vemos entonces el día lunes nuevamente. Yo ahorita voy a ver si logro arrancar de viaje también, porque acá estamos de feriado, todo el mundo de feriado y nosotros acá. Pero bueno, nos vemos el día lunes. Muchas gracias. Gracias una vez más, Luis. Gracias, Anita, Nicolás. Un abrazo para todos ustedes. Gracias.
conectado. Muy bien. Brenda, Un honor chao, para mí. Brenda. Gracias, hasta el lunes. Pasen bien. Feliz fin de semana. Buenas tardes. Feliz fin de semana a todos también. Gracias.